Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Nancy Cecilia Lancheros Mateos de la Universidad del Quindío, del programa de Ciencia y la Información y el Documento, Bibliotecología y Archivística. En el día de hoy les voy a hablar sobre la descripción archivística. Es el proceso de análisis que facilita la localización y su consulta. Para los archivistas o los archiveros, es el medio utilizado para obtener la información contenida de los documentos y ofrecerla así a los interesados en ella. ¿Qué objetivos busca la descripción archivística? Dar a conocer la información a los demás y facilitar el control y acceso al archivo. En el concepto general de descripción archivística hablamos de procesos. ¿Cuáles son estos procesos? Uno es identificación, que consiste en indagar y reconocer la procedencia de los documentos. La valoración permite determinar valores primarios y secundarios de los documentos y su permanencia en cada fase de los archivos. Clasificación, labor intelectual mediante la cual se identifica y establecen las series de un grupo documental. Ordenación, ubicación física de los documentos dentro de las respectivas series en el orden previamente acordado. Para el proceso de organización documental, que consiste en hacer el análisis de los documentos de archivo y de sus agrupaciones cuyos resultados son los instrumentos de descripción y de consulta, según el Acuerdo 027 del 2006, dado o emanado por el Archivo General de la Nación. Encontramos normas internacionales que nos ayudan a hacer esta descripción archivística. Tenemos la ISAAR, que es la norma internacional sobre los requisitos de autoridad de archivos relativos a instituciones, personas y familias. Dentro del concepto de esta norma habla que es precisar de una unidad de descripción y de un caso de las partes que la componen, obtener mediante la recompilación, cotejo, análisis y organización de toda aquella identificación que sirva para identificar, gestionar y localizar la documentación y explicar su contenido y el contexto de su producción. Entonces, ya tenemos el concepto general de estas dos normas que nos conllevan a dar una descripción archivística. La descripción de los documentos constituye la parte final del trabajo del archivista y debe coincidir con la finalidad propia de la documentación. La finalidad de la descripción archivística es identificar y explicar el contexto y el contenido de los documentos de un archivo, con el fin de hacerlos accesibles. Para cumplir con estas finalidades que enfaticen la importancia de la descripción como es el proceso que permite la ejecución de diversas acciones. Esto va más allá de la localización de la información documental. Puede decirse que la descripción se orienta al desempeño de las siguientes actividades. Primera actividad: obtener y analizar la información contenida de los documentos. 2. Registrar la información que contiene de forma resumida y eficaz en algún medio o instrumento de control. 3. Facilitar a los usuarios de los archivos el acceso a la información documental mediante los instrumentos descriptivos. 4. Facilitar a los usuarios la comprensión del contexto y contenido de los documentos, es decir, su procedencia y las funciones que se derivan su producción.
Los asuntos y los temas que tratan caracterizan volumen y periodicidad. Reconocer y controlar el tratamiento archivístico que se le ha dado a la documentación, tanto en sus procesos previos de clasificación y ordenación como en los posteriores, que son valoración, conservación y difusión de los archivos. La descripción constituye una función importante en el tratamiento de la información archivística, que debemos facilitar a los usuarios el acceso a los archivos institucionales que le explica su texto y su contenido. Instrumento de descripción archivística. Es el resultado del proceso de la descripción, se materializa en los instrumentos y su finalidad general es brindar la información sobre la documentación de un archivo total o parcial para localizar y recuperar dicha documentación. Tenemos las guías, los inventarios, los catálogos, censos e índices. Guía. Es el instrumento que proporciona información general, exacta y concisa sobre la parte de un fondo de uno o de varios archivos. Describe globalmente las grandes agrupaciones documentales, es decir, los fondos. Desglosa los organismos productores y facilita la información auxiliar básica acerca de archivos y de los servicios disponibles, ya sean instrumentos de descripción, publicaciones, fondos, etc. Inventario documental. Es el instrumento de consulta que describe las series documentales que componen las unidades archivísticas, como son los libros y expedientes dispuestos que tienen el orden reflejado en el cuadro de clasificación y reproduciendo su estructura. Hay dos tipos de inventarios, el sumero y el analítico. Según la información que ofrezca, el objetivo común del inventario es la descripción de las series que conforman un fondo, para que el usuario pueda conocer el contenido del fondo y poder localizarlo con rapidez. Así se puede generar un control por parte de las personas encargadas de los archivos. Los inventarios someros son los de baja calidad desde el punto de vista descriptivos, pero sirven como medida de acceso sobre documentos de conservación parcial y temporal para la gestión de grandes volúmenes documentales. Los inventarios analíticos, por lo contrario, mejoran la relación de costos-beneficios porque permiten describir uniformemente y proporcional los niveles de información que satisfacen a los usuarios y así poder ser consultados. Estos inventarios suelen estar sistematizados en una base de datos. Catálogo es otro instrumento de consulta que describe las unidades documentales, expedientes de una misma serie que trata el mismo asunto. Este instrumento requiere de tiempo para su elaboración porque implica el análisis exclusivo de los documentos. Índice es un instrumento de consulta ordenado alfabéticamente, términos onomásticos, nombres de personas naturales o jurídicas, los toponímicos, listado de nombres de sitios o lugares. Cronológicos es el estado del consecutivo de fechas y temáticos en el listado por materia o tesauros, acompañados de referencias para su localización debidamente sistematizados para mejorar el punto de acceso. La estructura de la norma de Isaac se caracteriza en 7 áreas de información descriptiva. La primera es el área de identificación que identifica la unidad de descripción. Segunda, área de contexto. Contiene información relativa al origen y custodia de la unidad de descripción. Tercera, área de contenido y estructura. Contiene información relativa al objeto y organización de la unidad de descripción. Cuarta, área de acceso y utilización. Contiene información relativa
a la accesibilidad de la unidad de descripción. Quinta, área de documentación asociada, contiene información relativa a documentación que tiene una relación significativa con la unidad de descripción. Sexta, área de notas, contiene información especial y otra que no ha podido incluirse en las restantes áreas. Séptima, área de control de la descripción, contiene información relativa al cómo, cuándo y quién realiza la descripción archivística. La norma ISAAC y la norma ISAT son complementarias porque van a servir de complemento para describir bien puntos de acceso como los nombres de los productores de fondos, la historia institucional de los productores, las referencias bibliográficas, los encabezamientos autorizados archivísticos relativos a las entidades, personas y familias. Como mencionaba, estas dos normas internacionales dan unas reglas de la descripción multinivel. La primera es la descripción va de lo general a lo particular. Se va del fondo como un todo hasta la serie y la unidad documental. La otra es siempre se debe indicar expresamente lo de. La tercera, cualquier nivel debe indicar su vinculación con los niveles anteriores, es decir, si se describe una unidad documental se debe indicarse el nivel anterior es la serie o en su caso el fondo. Nunca en un nivel inferior se repite la información que se dio en uno superior. Grados inferiores. Descripción de las partes que integran el fondo, secciones, series, subseries, expedientes, etc. La ISAG menciona 6 niveles de unidades de descripción. La primera es fondo, la segunda subfondo, la tercera serie, la cuarta subserie, la quinta unidad documental compuesta, que es el expediente, la séptima unidad documental simple y la octava documento. En conclusión, las 7 áreas que organizan los 24 elementos de descripción son: el primero, de identificación de la unidad de descripción. Los elementos es información esencial y singular, es totalmente obligatorio. Segunda, es de contexto. Elementos: información sobre el origen y la custodia. La tercera, de contenido y estructura. Elementos: explica la realidad informativa y organización que representa. Cuarta, de condiciones de acceso y uso. Elemento: sobre la disponibilidad. Quinta, de documentación asociada. Elementos: explica la relación con otros fondos, series o documentos. Sexta, de notas. Elemento: información necesaria que no está en otras áreas. Séptima, de control de la descripción. Los 5 elementos del área de identificación son el código de referencia, que es el país, la institución, el archivo, la serie, unidad documental. El título, el nombre de la unidad documental, el fondo y la serie. La fecha de producción o de acumulación. Nivel de descripción. Se indica que lo que se describe es fondo o serie o unidad documental. Volumen y soporte de la unidad de descripción. Es el tipo de soporte y extensión del mismo en páginas o en hojas. Los 4 elementos del área del contexto. Es el nombre del productor o de los productores. Esto es obligatorio siempre en todos los niveles y debe coordinarse con la ISAAR, historia institucional, historia biográfica. Explicar el origen, la evolución, el desarrollo, la vida y funciones de la institución, familia y corporación que produjo el fondo.
Historia archivística. Explica las vicisitudes que ha sufrido el fondo, la serie hasta llegar a su estado actual. Forma de ingreso. Indicar si fue por transferencia o por adquisición, donación, etc. El banco terminológico de tipos series y subseries documentales llamado BANTER es un instrumento archivístico que permite la normalización de las series, subseries y tipos documentales a través de lenguajes controlados y estructuras terminológicas. Su normatividad está contemplada en la Ley 594 del 2012 en su artículo 12, por el medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones. Circular externa por el Archivo General de la Nación, la 03 del 2015, donde da directrices para la elaboración de tablas de retención documental, el Decreto 1080 del 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Cultural en su capítulo 2, Patrimonio Archivístico, capítulo 5, Gestión de Documentos. Este banco terminológico de series y subseries sirve para ser consultados por los usuarios tanto internos como externos de toda la tipología documental que se cuenta o se tiene en el fondo de una entidad. Tablas de control de acceso. Es el instrumento para la identificación de las condiciones de acceso y restricciones que aplican a los documentos, que sirven para la identificación de la condición de la información que puede ser reservada o clasificada. La normatividad es Ley 594 del 2000, Ley de Transparencia 1712 del 2014, Ley 1474, Estatuto Anticorrupción del 2011 en su parágrafo 17 y 19, Acuerdo 05 del 2013, Decreto 2609 del 2012, Decreto 103 del 2005,